Hey, ¿qué tal? Un saludo para todos. Una vez más acá Sebastián González, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Tendencia Rocker. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi buen amigo y compañero de mil batallas, don Diego Iván Serna. Diego, ¿cómo estás? Sebastián, muy bien, con muy buen clima y con muy buen rock and roll por aquí, por estos lados. Bueno, como siempre, pero hay que hablar que hoy tenemos un gran invitado en la mesa, ¿no, Dieguín? Sí, señor, un digno invitado para hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo del rock y de estas grandes emociones que nos ha traído ese encuentro bellísimo en Inglaterra, en la ciudad de Birmingham. Ah, bueno, en la última semana, sí, claro. Él va a hablarnos un poquito de esto y seguramente también de tantos otros músicos con los que ha compartido y ha producido, pero pues debemos darle la bienvenida al señor Germán Villacorta. Bienvenido, Germán, una vez más. ¿Cómo vas, hermano? Muy bien, caballero, muy bien acá. Ya en pleno verano aquí en la ciudad de Los Ángeles, así que con muchas ganas de poder conversar, compartir aquí con todos los oyentes, con todos los aficionados que les gusta saber algo más acerca de lo que es la industria musical y todas las cosas que están detrás de cámaras, sobre todo. Sí, del backstage para atrás, sí, señor. Difícil que la gente quizás que no está metida en este mundo, como que perciba la importancia de todo esto, desde una buena ingeniería de sonido, desde un buen front of house, entre otras tantas cosas que tiene el mundo del rock. Entonces, pues, hombre, quisiera iniciar con esto teniendo en cuenta que eres ingeniero de sonido como tal, y es saber cuál es la parte que más disfrutas de este trabajo, hermano. Bueno, mira, a través de mi carrera he tenido diferentes roles, diferentes gorritos que me he puesto, ¿no? De productor, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla, ingeniero de masterización, etcétera. Pero todo ha sido un proceso de crecimiento, ¿no? A mí en particular, lo que más me gusta de verdad es la mezcla. La ingeniería de mezcla es lo que más me gusta, estar en el estudio y tener toda los colores ahí, tener todos los pinceles listos y empezar, ¿no? A moldear, ¿no? Ese gran arte que han creado todos estos músicos y darle todas estas cositas pequeñas que al final suman y hacen de que transmita mejor la música de un artista al corazón y a los oídos del público. Entonces, siempre me ha gustado más la mezcla, siempre ha sido lo mío para mí, mm, lo que más me fascina. Buenísimo. Diego. Germán, trabajar sonido en estudio de grabaciones en vivo siempre nos lleva a atmósferas muy diferentes, ¿no? Eh, Trabajar con Juan Gabriel, trabajar con Ozzy Osbourne, esas diferencias de sonidos tan diferentes, los colores de los que tú hablas, los artistas tan diferentes. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con individuos y con música tan diferente? Mira, bueno, te cuento, digo, la cosa es esta. Sea la música que sea que tú estés trabajando, o que sea de repente estás trabajando con Lady Gaga, o estás trabajando con Pat Benatar, o estás hablando de Hailstorm, o Black Sabbath, o Iron Maiden, o qué sé yo, pues no sé, Sly, no, Parliament, cualquier tipo de diferente género de música. Quita absolutamente todos los instrumentos y quédate solamente con la voz y de repente una guitarra acústica o un piano, escoge lo que quieras, ¿ok? ¿Ya? Imagínate que estás en un campamento en la playa, ¿ok? Todas las canciones van a tener lo mismo, van a tener un concepto armónico y van a tener un concepto melódico, ¿entiendes? Entonces, tú puedes ya desmenuzar el género que tú quieras a una canción, un concepto armónico y un concepto melódico. Entonces, sea Juan Gabriel o sea Ozzy Osbourne, ¿ok? Ambos tenían grandes canciones y eso es lo que los hace algo muy en común. Las diferencias que tú puedas ver ahí o oír ahí, en realidad son cada vez menos y menos, menos, cuando tú desmenuzas lo que es la canción, lo que es el artista, ¿no? Entonces, siempre que he trabajado con artistas de diferentes géneros,
siempre lo he visto de la misma manera, desmenuzarlo a lo que es el cantante, la entrega, la performance y lo que es la canción, el concepto armónico y el concepto melódico. ¿Entiendes? Y cuando tú te pones a pensar de esa manera, lo que ocurre es que al trabajar con diferentes artistas, te das a dar cuenta que estás en una misma sesión, simplemente que estás cambiando de canción. ¿Okay? Entonces, el haber trabajado con artistas de diferentes géneros, a mí me ha ayudado mucho en el sentido de que, como te digo, todo, a pesar de que pareciera que fuera muy diferente, todo tiene algo, cosas que son muy comunes, y eso es lo que a uno lo ayuda a que cuando empieza a trabajar con artistas de un género o de otro género, tú puedes traer ideas de aquí que nunca se les hubiera ocurrido acá, ¿no? Entonces tú puedes traer eso. Entonces te abre mucho en tu aprendizaje conocer diferentes ritmos, diferentes géneros y hace de que tu vocabulario musical crezca. Entonces, todo comienza con el entendimiento que tú tengas ahí de cómo hacer discos. Entonces, si tú sabes cómo hacer discos de verdad, entonces simplemente sea el artista con el que estés trabajando ese día, ¿okay? Es la continuación de lo que fue el día anterior. Entonces, no hay tantas diferencias. ¿Por qué? Porque para mí lo que lo hace parecido es el hecho que estás trabajando con grandes artistas que escriben buenas canciones y que tienen una performance bastante increíble. Ahora, en el caso de Juan Gabriel y en el caso de Ozzy Osbourne, dentro de lo que son ellos como intérpretes muy diferentes, ¿no? Ozzy Osbourne es un artista que fue muy subvalorado, por ejemplo, por su voz, ya que no es un gran cantante, ¿okay? No es un gran cantante, pero lo que él tiene es una voz muy particular y eso lo hace bastante grande, porque él no suena como uno más del montón. Juan Gabriel, por otro lado, ¿okay? No era un gran músico. Okay. Es más, él componía más o menos como Michael Jackson, aunque bueno, él sí tocaba su guitarrita y hacía un par de cosas ahí, pero él estaba componiendo más de oído y con su instrumento vocal, o sea, con la voz, ¿no? ¿Ya? Pero el hombre tenía un vozarrón increíble, ¿entiendes? O sea, yo lo he grabado a Juan Gabriel en el estudio A de A&M Studios, que es el mismo cuarto donde se hizo We Are the World. Entonces, imagínate We Are the World con toda la gente que está ahí, con todos esos cantantes que están así cantando We Are the World, ¿ok? Imagínate ese cuarto totalmente vacío y solamente Juan Gabriel en el medio y él llenaba absolutamente todo el espacio de ese cuarto con su voz. Bien, entonces, pero, ¿no? Un día era trabajar con un gran artista como Juan Gabriel, el otro era trabajar con un artista como era Ozzy Osbourne. Bueno, bien interesante lo que preguntaba Diego sobre dos músicos muy grandes como era Ozzy, como es Ozzy y como lo era Juan Gabriel. Y pues esto nos da pie entonces a hablar a lo que sucedió, sobre lo que sucedió el pasado sábado en Birmingham, como lo es Back to the Beginning. ¿Qué opinas de toda esta reunión para darle ese final bow a Ozzy, como se dice en el concierto? Bueno, y no solo a Ozzy, porque pues también se le dio esa oportunidad de cerrar su ciclo con Black Sabbath al señor Bill Ward. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, mira, el concierto fue genial, ¿no? A mí me pareció muy, pero muy positivo. Una respuesta muy, pero muy conmovedora y muy buena por parte del público, los fans. Creo que 6 millones de personas en el mundo estuvieron en Streamline. Todo esto acá, más la gente que estaba en el estadio. No es un estadio gigante, no es el estadio de Aston Villa, pero estaba lleno. Y excelente con la recaudación de 150 millones de dólares para los hospitales. Beneficencia, sí. Sí, para los hospitales, estos de acá no son tres de ellos. Me parece genial. Ahora, en cuanto al concierto en sí, unas cosas pero muy lindas, unas cosas pero muy, muy bonitas en cuanto a la camaradería entre todos los músicos ahí, la selección de los músicos, ¿no? O sea, me pareció genial tener a Mastodon. Mastodon es una banda, es un bandón, ¿entiendes, no?
Me gustó el concepto o la idea, ¿no? De que las bandas tocaran dos temas propios y un tema ya sea de Ozzy o de Sabbath, ¿no? Y a medida de lo que iba pasando el concierto, les empezaron a dar tres temas propios, etcétera, ¿no? Y hasta que llegamos a Guns N' Roses y Metallica, que ya tuvieron un set un poquito más extenso, ¿no? Me pareció muy bien eso. eh, la oportunidad también de escuchar versiones que son de verdad tributo, porque en su gran mayoría estaban tratando de tocar lo que son las canciones originalmente, ¿no? Mastodon hizo un excelente trabajo. Tener a Gojira ahí también me pareció, bueno, creo que todas las bandas ahí eran increíbles. Me gustó que estaba Rival Sons. Me gustó el tener a Rival Sons, que es la banda de Los Ángeles. Okay, Rival Sons es la banda de Los Ángeles. Después, o sea, tenías a los Lobos, después de los Lobos, la banda de Los Ángeles se convirtió Ozomatli, ¿no? Y ahora en los últimos 10, 15 años la banda de Los Ángeles es Rival Sons, así que me dio mucho gusto de que ellos estuvieran ahí. Increíble cuando tocaron la canción de Sabbath, como el sonido no era tan heavy, ¿no? Era más suavelón, ¿no? ¿Ya? Entonces, Hellstorm también, Lizzie Hell creo que es, en mi opinión, es la cantante que más femenina, que más creo que puede llegar al público y que más caracteriza a lo que es ser una cantante mujer en un mundo lleno de hombres, ¿bien? ¿No? Creo que sin querer menospreciar a otros artistas, a otras cantantes como la de Arch Enemy, ¿no? O Evanescence, ¿no? Pero yo creo que Lizzie Hell está en otro nivel, de verdad, está en otro nivel, porque está en un nivel compositivo, de ejecución, etcétera. Me gustó mucho todo eso. Los supergrupos también estuvo bastante interesante, ¿no? Sobre todo el primer supergrupo, ¿no? Donde estaba Lindsey Hale, después Jake Lee estaba ahí, ¿no? Haciendo una Adam gran Wakeman. una gran reaparición de Jake Lee después de que lo hayan baleado, ¿no? Y donde lo ha dejado a él en casa por tanto tiempo, ¿entiendes? ¿No? Entonces, una gran oportunidad para él estar ahí, ¿no? Y después las otras bandas también, genial. Yo creo de que tampoco hay que ser demasiado, bueno, la gente, tú sabes, siempre nunca todo el público va a estar contento con todo, ¿no? Siempre va a haber los que van a criticar, ¿no? Y empezaron a criticar obviamente a Axl Rose, pero con tantos años de estar cantando así a ese nivel, obviamente le tiene que pasar la factura a uno, pues, en algún momento, ¿no? Metallica, yo creo que hizo una gran presentación ahí. Sí, fue bastante notorio la capacidad que tiene Lars o falta de capacidad que tiene Lars como baterista, ¿no? Muy gran baterista en cuanto a la parte compositiva, pero nunca fue un gran baterista en cuanto a la ejecución, ¿no? Slayer. Después, Slayer fue interesante porque, bueno, se reúnen después de que se habían dividido y después se hacían todos estos dimes y diretes por medios, ¿no? Acerca de uno, de Tom Araya hablando de Kerry King y viceversa, etc. Entonces, me gustó que estuvieran ahí. Pantera, hizo un gran show. Yo creo que Zack, ¿no? No llena 100% el puesto de Dimebag Dama, Darrell. o sea, no hay otro, no hay otro, o sea, es el más cercano, ¿entiendes? ¿No? No, entonces han habido cosas interesantes, ¿no? El segundo supergrupo también estuvo interesante. A mí me encantó que estuvo ahí Ronnie Wood. Puta madre, weón, tener a un Stone ahí, puta, qué increíble, ¿no? Es como que no encajaba de repente en todo lo que estaba ahí, pero una vez que empieza a tocar, puta, olvídate, ¿entiendes? ¿No? Steven Tyler, increíble, impecable 77 años y está intacto. la voz, ¿no? Y acuérdate que tuvieron que cancelar giras con un montón de problemas que han habido con su voz y todo eso. Ahora hizo una gran presentación. O sí nos sorprendió pues con su presentación. Obviamente en las primeras canciones
sonó muy bien y después empezaste a saber cómo gradualmente su voz ya estaba perdiendo la energía, ¿no? Yo estaba en mi casa, estábamos viendo el show, yo estaba con Les Camacho y con Maor Applebaum, ya ingenieros, productores y ingeniero de masterización, ¿no? Y sí, estábamos analizando los micrófonos y esto, y estábamos hablando acerca de la super doble o triple compresión que tenían en la voz de Ozzy, ¿no? Así que, genial, Sabbath, increíble. Ahora, tú mencionaste a Billboard, yo creo que, bueno, Billboard se merecía esto, pues, ¿no? Que era una despedida, ¿no? Ya fue bastante notorio de que Billboard no está a nivel como para estar tocando con estas bandas todavía, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, Eran 7 canciones. ¿alguno de ustedes se dio cuenta del compadre que estaba atrás de los amplificadores de Tony Iommi? No, Sí, quizás por Diego. supuesto. Yo sí, claro. ¿Ya? Si tú ves por la cámara que estaba atrás de Geezer Butler y apuntas a la batería, tú vas a ver, si ves el hi-hat de la batería y miras 1,5 metros o 2 metros más allá, vas a encontrar ahí al compadre que le estaba dando el tiempo a Billboard durante todo el show. O sea que, pero el hombre hizo un, un ejercicio muy, pero muy fuerte ahí, le dio mucho, con muchas ganas, hizo un gran papel lo que hizo Billboard ahí, así que lo felicito. A mí me quedó bastante no claro qué es lo que era el show para Black Sabbath. O sea, para Ozzy era la despedida de Ozzy, pero no entendí si es que era la despedida de Black Sabbath o no. No sé si a ustedes les quedó claro eso, porque no, o sea, al final del concierto, cuando termina Black Sabbath, yo no veo a los cuatro juntos ahí como que ya, chao, gracias por todo el cariño Lo que nos que han dado. pasa es que nos cortaron la transmisión. Lo dijo Geezer Butler. O sea, nos cortaron la transmisión a los que estábamos Le viéndolo cortaron la de transmisión, una. pero igualitos estuvimos todavía en vivo un par de minutos, ¿no? Y en esos minutos no se acercaron a los cuatro a estar en línea. O sea, se acercó Geezer a saludarlo, se acercó Tony a saludarlo, Bill seguía, no sé, atrás, no sé, ¿entiendes? Entonces, o sea, yo no sé qué planes hay con Black Sabbath, me gustaría saber si es que va a haber algo más o no, ¿me entiendes? O sea, con todo lo que ha estado ocurriendo con ellos, ya te has dado cuenta con lo que pasó con Bill, Tony Iommi que ha estado peleando el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Este fue el último show de Black Sabbath, y si no ha sido el último show de Black Sabbath, ¿quién puede cantar en Black Sabbath? Si no está Claro, Ozzy, si no está Dio, ¿qué? O sea, no lo vamos a traer a Gillan o a Hugh, no, o sea, si no es Ozzy y no es Dio, ¿quién puede estar cantando esa? Bueno, Rob Halford de repente, ¿no? Ya sería los como Pantera ahorita, ¿no? Pero bueno, genial concierto, me encantó de verdad, fue qué genial. bueno. Lo vi 3 veces, lo vi el sábado en vivo, lo vi el domingo y lo vi el lunes. Así Yo que, lo vi dos. Yo sí, lo sí. vi dos. El sábado con Diego en casa y el domingo estando acá empecé a ver show por show. Y bueno, sí, se notaba la compresión de muchas cuestiones como lo que decías. También, por ejemplo, el cambio del sonido en vivo al que estaba en el pregrabado con Pantera, que el cambio fue muy drástico. Quizás que lo de Guns fue quizás el sonido muy fiel a lo que está hoy haciendo Axel, que el cambio de la batería con Isaac Carpenter suena increíble a lo que hacía con Frank Ferrer, entre otras tantas cosas. O sea, denota uno a la segunda vista o a la tercera en caso tuyo, quizás muchas cuestiones sin ser músico o productor como ustedes dos. Bueno, volvemos. Estábamos hablando entonces de que ustedes dos, yo no tanto, ustedes dos desde el tema de la producción y demás vieron quizás un poquito más con el oído crítico y crónico del productor y demás. Quisiera preguntarte por tus charlas pedagógicas. ¿En qué consiste desde las perillas y qué fue lo que te motivó a crearlas, Germán? Mira, desde las perillas es el nombre que mi amiga Techi Pool le dio a mi primera charla, la primera charla que yo di, allá creo que por el 2006, 2007, por allá, ¿okay? Y se quedó, me quedé con ese título, le he pasado a mis clases, cuando doy mis clases en línea de mezcla,
¿no? O las clases privadas, o cuando doy talleres, etcétera, ¿no? Inclusive en mis videos instruccionales siempre lleva ese título, desde las perillas, porque es desde las perillas, porque trabajamos con perillas, con las consolas, pues, ¿no? Pero todo esto nace a raíz de la necesidad que yo siempre sentí darle, sobre todo, porque todas mis clases son en castellano, ¿okay? De darle a los músicos, a los ingenieros, productores de Latinoamérica, las herramientas que hacían falta desde esas épocas. Como te digo, la primera vez que la di fue en el 2007, creo, ¿no? Y después cuando empieza la revolución del YouTube, por ejemplo, en el 2012, por ahí, el 2013, hasta el día de hoy, me di cuenta de que había mucho material en inglés, ¿no? Disponible y no tanto en español. Y esa es la razón por la que empecé yo a hacer mis videos para mostrar cosas que hacía. Eh, y es la razón por la cual estoy regresando ahora a hacer videos, voy a hacer un podcast con colegas y hablar de nuestras experiencias. ¿Y Pero yo también creo lo que sí. llamarás así? ¿Cómo? ¿Y Sí, yo también lo llamarás así? creo que sí, no sé, si por ahí yo voy a consultar por ahí, si hay por ahí un mejor título, pero sí, sobre todo porque ahora siento que nos estamos llenando de información que es un poquito, en algunos casos es errónea, ¿ok? ¿Ya? Y en otros casos es un poquito infantil. O sea, yo entiendo de que sí, o sea, la información tiene que ser para diferentes niveles, ¿no? Los avanzados, los intermedios, los novatos, pero yo creo que los novatos se merecen tener un poquito de información un poquito más clara y un poquito más específica y de ejemplos que son más enriquecedores, ¿entiendes? Entonces yo siento de que eso es lo que hace falta, entonces eso es lo que estoy haciendo esta semana pasada y ayer creo, y inclusive hoy día he estado colgando unos videos desmenuzando unas sesiones que estaba haciendo con la banda de Cali, Cronos, ¿no? Y mostrando cómo hicimos diferentes sonidos en diferentes instrumentos, así que por ahí estoy comenzando otra vez a retomar lo de los videos. Pero por esa necesidad que yo veía y que con mucho gusto estoy viendo cómo está creciendo. Así que me parece genial de que la gente está aprendiendo eh, pero a la vez hay que aprender de las personas que saben y tienen experiencia y que hablan desde el lado de experiencia más que nada. Dieguín, Germán, precisamente de eso que estás hablando, ya como profesor, viéndolo como desde ese ángulo, ¿cuáles cree que son esos vacíos comunes que hay en los productores musicales de hoy? Mira, al margen de lo que te puedo decir acerca de los productores musicales de hoy, la música de hoy, okay, ha cambiado mucho. Una de las cosas que se ha dado es de que los arreglos musicales en las producciones actuales son más simplistas, son bastante simples, ¿ok? No son tan elaboradas como antes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, sea el género que sea, están atravesando una etapa de, no quiero decir embrutecimiento, pero sí la música es una respuesta al público que lo está escuchando, ¿ok? Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de las falencias, etcétera, etcétera, van a ser falencias que están ocurriendo con el público que está escuchando la música de hoy. Entonces, estamos con una generación en la cual la música no es tan importante porque parece ser solamente un elemento más de sus memes o de sus videos cortos, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, cuando yo veo eso, eso quiere decir que el productor actual tiene que acomodarse a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿entiendes? Entonces, con eso te digo de que de repente muchos de los vacíos pueden ser producto de el encajar en lo que está ocurriendo hoy en día. Hay cosas buenas y hay cosas positivas, en el sentido de que eh, cómo se está buscando para generar nuevos sonidos o nuevas cosas, ¿no? Eh, en el género de metal es un poquito
diferente, porque el género de metal está muy aparte de todo lo que sea lo comercial, ¿no? El género de metal ya de por sí es un género en el cual el público es bastante específico, ¿no? Y el público es bastante exigente en cuanto a la parte virtuosa de la entrega de los músicos, ¿no? Entonces, no hablemos de eso, sino nos vamos a otros géneros. Y ahí es donde yo veo que no ha habido muchas cosas nuevas en los últimos años, pero por ejemplo, a mí la música de Billie Eilish me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Por qué? Porque la música tiene que capturar al oyente y tiene que transmitirle algo al oyente y tiene que el oyente sentirse identificado con esa música. Yo no me siento identificado en lo más absoluto con la música de Billie Eilish, pero es una de las artistas en los últimos años que ha hecho algo totalmente diferente en su manera de cantar y en su manera de presentar las canciones. Entonces, desde el lado de la parte de la producción, genial, ¿no? Pero no es para mí, ¿no? O sea, no podría yo estar escuchando una canción completa antes de que ya sienta yo la necesidad de cambiar de canal, ¿no? Pero, entonces, ahora, en cuanto a los productores, te podría decir de que entre las cosas que yo veo que hay vacíos es en el... A ver, ¿cómo te lo digo para no insultar a todo el mundo? Ya. Ok. Hay, Entonces, una de las hay, cosas... hay un minimalismo demasiado Bueno, yo básico. claro, pero una de las cosas que estoy viendo es de que hoy en día, a diferencia de cuando estábamos escuchando Iron Maiden por primera vez, por ejemplo, ¿no? O estábamos escuchando a Judas Priest o Deep Purple, que esos discos eran trabajados con un productor musical, un ingeniero de grabación, un ingeniero de mezcla, un ingeniero de masterización, y cada uno de ellos traía su arte para apoyar la música del artista. Entonces, hoy en día esos roles se han cambiado y generalmente una persona se está encargando absolutamente de todo eso. Y el proceso, que es algo que les dije al comienzo de lo que estábamos conversando el día de hoy, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo fui ingeniero de grabación antes de considerarme ingeniero de mezcla. Y yo fui ingeniero de grabación e ingeniero de mezcla antes de que yo me considerara productor musical. Y yo hice los tres por un buen tiempo antes que yo me pudiera considerar alguien que podía hacer ingeniería de masterización, por el trabajo y el estudio que tú tienes que hacer para entrar en cada uno de estos roles. Pero hoy en día lo tiene que hacer inmediatamente en estos momentos, entonces el vacío para mí está en que el profesional tiene que darse cuenta de cuáles son sus limitaciones. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, tienes tú que poder dedicarte a hacer lo que tú realmente puedes traer a la mesa, algo diferente que los demás y algo que va a llevar a la banda de aquí a acá, ¿no? Y no estás sacrificando el sonido, el arte de otra persona por llenarte de dinero para poder hacer todas las funciones. No, si yo tengo a alguien que quiere trabajar conmigo y he trabajado la producción y la grabación y la mezcla, yo llamo a Mahora Applebaum, llamo a Dave Collins y les digo, ¿sabes qué? Quiero que mastericen este disco porque ustedes le van a dar un plus a esto de acá, aparte que es un oído externo a estas alturas del proyecto, ¿no? Y ahorita yo estoy involucrado con una producción de un artista de pop, ¿no? En el cual me contactaron a mí y yo agarré y llamé a Sua, a un gran amigo mío, que es el director musical de Nick Carter, y lo llamé y le dije, oye, tengo este proyecto acá, quiero que tú te encargues de la parte de la composición y producción musical de los temas y yo voy a encargar toda la parte de la ingeniería. Genial, bestial, y hemos estado trabajando, ya es el segundo disco que estamos trabajando de esa manera, ¿entiendes? Entonces, ese creo que es el vacío, el darse cuenta de que puedes aprender de otros y puedes tú trabajar con otros como un conjunto para poder entregar un producto que sea mucho, pero mucho mejor al final de la jornada. Puta, Buenísimo. qué larga que la he hecho, puta. No, no, no. O sea, es bastante enriquecedor escuchar todo este tipo de cuestiones que nos dices, Germán. Bueno, ahora nos estabas comentando que empezaste a lanzar una serie de videos donde explicas cuestiones de bandas y pues nombraste a Cronos, esta banda colombiana
de allí de Cali, del Valle del Cauca, y te quería preguntar cómo fue tu acercamiento a las bandas de rock colombianas con las que has trabajado, porque has trabajado con Cronos, has trabajado con The Black Hat Bone, has trabajado ya un poco más pues en cuanto a metal con Koji Kauto. Ujú. ¿Cómo llegaste a este ámbito del rock colombiano? Mira, lo que muy poca gente sabe es de que el primer artista colombiano con el que yo trabajo eh, es Justo Almario. ¿Okay? Ok, ¿Ya? Y Justo Almario, trabajo con él justamente porque él estaba en un proyecto que se llama The Unknowns y después Tolú, una gran banda con todos los músicos de sesión de jazz, de Latin jazz de aquí de Los Ángeles, ¿no? Está Alex Acuña, John Peña, etcétera. Entonces, y trabajé con él. Pero eso fue lo primero, pero ahí todavía no lo veía como que Colombia, ¿no? Era una banda de aquí de Los Ángeles. El primer artista con el que trabajo, que es colombiano, es Totó la Momposina. ¿Okay? ¿Ya? increíble. Sí, yo estaba trabajando, haciendo discos, unos discos que fue nominado al Grammy Latino, y después fue el primer disco peruano nominado a un Grammy americano, que era Perú Negro, que es una banda de música afroperuana y música vernacular, ¿no? World Music. Estaba trabajando eso, y había una compañía disquera que se llama Putumayo, que sacaba discos de música de world music, y ellos siempre hacían giras con artistas en todos los Estados Unidos, ¿no? Ellos tuvieron un problema estaban haciendo una gira con una artista brasilera, una artista chilena y Totó la Momposina. Y en los primeros shows tenían problemas con el ingeniero que no capturaba el sonido de ellos, ¿entiendes? Entonces, habrán escuchado en algún momento Perú Negro y dijeron, queremos el ingeniero de Perú Negro, llamaron al management, el management le dijo, este es el número, yo me acuerdo que estaba en el treadmill, esas eran mis épocas todavía cuando hacía ejercicio, y me llamaron y me dijeron que si quería irme de gira, le dije que ya, pero tienes que estar mañana en Arizona y esto que lo otro, genial, ya, me voy. Y con ella trabajé, hicimos dos giras con Totó y tuvimos bastante interacción. Ahora, ¿cómo entra el rock colombiano? Es, yo había trabajado con Masacre de Perú, ¿ok? Y bueno, Masacre de Perú es un par de años más antiguo que el Masacre de Colombia, ¿no? Entonces yo había trabajado con ellos y eh, estaba yo trabajando con un artista peruano que se llama Santino de la Torre. Aquí en Los Ángeles estábamos en Henson, estábamos grabando y mezclando, estábamos mezclando. Y Santino trabajaba en la televisión acá en Los Ángeles y dentro de esos tenía varios amigos y uno de ellos era músico y vino un día a la sesión. Entonces vino a la sesión de grabación, ahí tengo fotos, ¿ah? Vino a la sesión y él viene con el pollo, viene con Dilson de la Peste, ¿no? Entonces Dilson viene y él estaba con mucha ganas de escuchar lo que estaba ocurriendo ahí porque le había dicho de que yo había trabajado con el Masacre de Perú y él había sido músico de Masacre de Colombia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Dilson fue parte, ¿no? Antes de la pestilencia, ¿no? Entonces él llegó y hubo una muy buena química. Creo que él vino con Marcelo. Eh, y estuvimos conversando todo eso y nos hicimos amigos y después él me empezó a escribir, y esto creo que es en el 2007, 2008, no me acuerdo, 2007 probablemente. Y me dice, Germán, sería bueno que trabajaras con una banda colombiana ya de metal industrial. Y yo le digo, ¿cómo se llaman? Koji Kauto. Puta, qué nombre tan feo, le dije. Y, y me pasó el enlace, los escuché y digo, mierda, no, esta weá, increíble. ¿Ya? Y al día de hoy son mis hermanos de la música, los COI, son mis hermanos de la música, así que cada vez que estoy en Colombia, sea para trabajar con ellos o no, puta, siempre estamos de aquí para allá, yendo de un lado para otro, ¿no? Así que empecé a trabajar con ellos en la mezcla de el Biologic, que es el segundo disco de ellos. Ahí lo mezclamos en línea, ¿no? Y después trabajé el siguiente disco también. Entonces, por ahí empezó la cosa. Creo que a raíz de eso es de que Daniel Casas, ¿no? Estaba a cargo de Rock al Parque todavía en esas épocas, ¿no?
Y yo estaba un día acá con mi esposa y me llegó una invitación para ir a las ruedas de negocios a Rock al Parque. Creo que fue en el 2009, la primera vez que fui. Rock al Parque me invitó para ser parte de las ruedas en el 2009, en el 10, en el 12, fui jurado en el 15. Entonces, estuve en el 2017 también. Y a raíz de las ruedas de negocios es que empiezo yo a conocer diferentes productores, managers, músicos, etcétera. Y ahí es donde me llaman para grabar The Black Cat Bone. Entonces viajo, grabamos The Black Cat Bone allá y por ahí comienza la cosa, porque con The Black Cat Bone yo ya estaba produciendo o coproduciendo con la banda y estaba yo grabando y yo me encargué de la mezcla, me encargué de absolutamente todo ahí. Y ese creo que fue uno de los momentos lindos al estar en el estudio, que me acuerdo el último día del estudio, nos sobró un día, imagínate, nos sobró un día, y trajeron gente de la prensa, ¿no? De allá, eh, para escuchar las mezclas en rough, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Y ahí fue como que entre los comentarios por parte de la prensa de que recién se daban cuenta de que se podía hacer un disco bien hecho de rock en Colombia, con una banda colombiana ya, ¿no? Yo lo tomé como un gran cumplido y a raíz de eso fue que empezaron a llamarme para trabajar con otras bandas, ¿no? Redefinir el sonido de diferentes bandas, como por ejemplo lo mencionaba Los Cronos, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en darles un sonido moderno de hard rock, ¿no? Y por ahí comienza, pues empezaron a llamarme y estuve mucho tiempo trabajando en Colombia, al punto de que una vez en Rock al Parque me estaban entrevistando en diferentes medios y me acuerdo que la mayoría de los medios siempre me presentaban como el productor colombiano Germán Villacorta, y yo tenía que decirle: amo Colombia, son ustedes de la puta madre como gente, pero yo soy peruano. ¿No? Pero por ahí arranca la cosa. Buenísimo, qué interesante, hermano. Y bueno, o sea, reencausaste con ellos esos videos porque están cumpliendo 40 años. Ahora, iniciando mes, tuvieron un concierto increíble en el Teatro Jorge Isaacs. ¿Y qué rescatas de trabajar con ellos? Pues con un vocal como lo es Jorge, de un guitarrista como lo es David. ¿Qué rescatas de esta banda? Bueno, Cronos siempre ha sido una banda guitarrera y con un cantante. ¿Qué te puedo decir? O sea, para mí es como Larry Smith, no colombiano, ¿no? Está basado en riffs de guitarra y con un cantante que tiene una performance bastante interesante, pues, ¿no? La manera como él trabaja sus melodías vocales es pero muy interesante, como te digo. O sea, él está haciendo una performance, él está actuando en el escenario, cantando, lo cual no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. ¿No? Trabajar con ellos siempre fue bastante fácil en la parte musical, ¿no? Siempre tenían ideas, muy buenas ideas. Me acuerdo que desde el comienzo que nosotros trabajamos, yo le dije: no hablemos de canciones, sino hablemos de ideas. O sea, tenemos 15 ideas y de estas 15 ideas de repente salen 10 canciones, ¿no? Pero veamos qué podemos hacer con cada una de estas de acá, ¿no? De repente hay ideas que ustedes le tienen mucha fe, pero de repente no nos está llevando a ningún lado. Entonces, fueron pero muy fáciles de trabajar. Uno les explicaba qué cosa es lo que quería buscar de repente, y sí, se daban el trabajo de probarlo. ¿Entiendes? En el estudio lo probábamos. Si funciona bien, si no funciona, pues no se hace. Pero sí, genial trabajar con ellos. Después trabajé con ellos en 2 discos. Después me llamaron para hacer una regrabación ya completamente en línea, donde toda la producción la hicimos desde acá. Yo estaba acá, ellos estaban allá, ¿no? Y de ahí lo que ocurrió con el concierto fue de que hay canciones que nosotros hemos trabajado en la producción y hay un montón de efectos, ¿ya? Y, por ejemplo, la canción Laberinto es una canción de que el demo es más sencillo, ¿ok? Es bastante staccato y plano, pero al momento de llevarlo tenía una onda ahí que
me dio la idea para poder llenar todo ese espacio y realmente llevarlo a otro nivel con un montón de sonidos psicodélicos por acá y cosas raras. Entonces, eso es lo que estábamos compartiendo. ¿Por qué? Porque me llamaron para pedirme eso, porque la gente ya está acostumbrada a escuchar la canción en el disco, entonces en vivo son un montón de elementos que había que tenerlos en secuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado, eso es lo que estuvimos haciendo. He escuchado de que fue un gran concierto, fue un gran show, ¿no? Me hubiera gustado estar por allá, pero no se dio, así que genial con los amigos de Cronos, ¿no? Y pues 40 años no se cumplen así nomás a cada día. Totalmente, Dieguín. Hombre, Germán, cuando uno habla de precisamente de grupos, de bandas que llevan 40 años de trayectoria, 30, 35, como el Masacre colombiano, el Masacre peruano, Cronos, Akash, Kraken, eh, uno puede decir que casi ninguno llega a estar con 1 millón de fans en Spotify. Es muy difícil llegar a tener 1 millón de fans. Este año nace en el mundo, si podemos decir nace, pero bueno, sí está produciendo, un grupo que se llama The Velvet Sundown. Un grupo que podríamos decir, unos dirán que sí existe, otros que no existe, pero el cuento es que en 2025 se da a conocer este proyecto y ya tiene más de 1.100.000 fans, seguidores de Spotify. ¿Qué te merece, qué opinión te merece esta tecnología, esta música, lo que estamos haciendo hoy en día? Listo. Bueno, lo de Velvet Sundown parece que es un proyecto hecho en inteligencia artificial, ¿no? Y no he escuchado en realidad, he escuchado un tema nada más, ¿ok? He escuchado un tema, para serle franco, ¿no? Entonces, pero sí veo de que tiene bastante aceptación, la gente le gusta y todo eso. ¿Qué te puedo decir de eso? Es algo que se ha estado batallando en el último año y medio, sobre todo en el Congreso acá en Estados Unidos, acerca de lo que es la inteligencia artificial y cuánto el gobierno tiene que poner parámetros y todo eso. Me acuerdo que estaba el CEO, el presidente de una compañía de inteligencia artificial, se me olvida el nombre de qué compañía era, que es una empresa que es una de las más grandes en esto, y él dijo, necesitamos que nos ayuden. ¿Okay? Él lo aceptó, necesitamos ayuda de ustedes, esto acá se está yendo de nuestras manos. ¿Okay? Entonces, si comenzamos con eso, bueno, y nos metemos ahorita en lo que es la industria musical es una de esas industrias que no ha aprendido de la historia, y siempre repetimos las mismas estupideces y nosotros mismos en la industria musical nos boicoteamos completamente. ¿Okay? Ya, en algún momento voy a hacer un video en mi canal, así que hablaré de todas esas cosas. Pero en este caso, nosotros comenzamos con, digamos, cuando Pro Tools arranca no era una gran herramienta, pero era una herramienta, y a la alternativa que había en esos momentos funcionó y ayudó mucho a trabajar los discos como una herramienta. Lamentablemente no aprendimos de la historia anterior, ¿okay? Y se convirtió en la única manera con la cual artistas como Bad Bunny pueden cantar, ya sea en estudio o en vivo, ¿entiendes? ¿No? Y se le dio cabida a mucha gente que no tenía talento, ¿okay? Ya que en el estudio con Pro Tools podías arreglar un montón de cosas, ¿no? Apareció el MP3 como una manera de la gente pueda pasarse audios de canciones, piratear, etcétera, 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 ¿okay? Y con todo y eso, la industria musical nos dio cuenta de que el costo de los CDs ya no era lo que era cuando salió originalmente, y no aprendió de sus errores, y los MP3 empezaron a hacer la debacle de la venta de los discos, ¿no? Estos MP3, ¿okay? Me parece que es la herramienta principal la cual se carga
¿okay? En diferentes programas, ¿no? De inteligencia artificial para ser la base de datos de lo que sería el crear canciones nuevas, ¿ok? Entonces, estamos comenzando de por sí con una herramienta que es de muy mala calidad, ¿no? Como sería un MP3, ¿no? Entonces, al momento de que tú le estás pidiendo a la inteligencia artificial crearte una canción bajo tal y tal parámetros, ¿no? Entonces agarra todas estas herramientas, toda esta base de datos de todos lados y los empieza a mezclar. Al momento de mezclarlos, entonces tú terminas con algo que no es muy claro, ¿ok? Pero que en conjunto suena como una canción, ¿ok? ¿Ya? Entonces, se ha estado hablando, Universal es una de las compañías disqueras que siempre ha estado a la vanguardia de lo que es luchar contra todos estos problemas de copyright y todo esto, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho acerca de que se va a tener que hacer una categoría solamente en Spotify, donde son, ¿cómo se llama? Artistas que son de inteligencia artificial, cómo se va a hacer para cobrar regalías cuando tú estás sacando una canción con la voz de Jay-Z o la voz de Beyoncé o la voz de fulano, sutano, mengano, ¿entiendes? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, no necesariamente estoy hablando acerca de Velvet Sundown, como le digo, solamente escuché una canción, pero lo que sí les puedo decir acerca de este tipo de artistas es esto. Es generacional, estamos en una generación que no le da mucha, los Gen Z no le da mucho aceptación, no le da mucha importancia al talento de un artista, por sí, ¿ya? Solamente mira los artistas que son los más seguidos en el mundo, no todos ellos son muy talentosos, que digamos musicalmente, ¿no? El talento está más en la estructura que tienen atrás de ellos, en toda la máquina, ¿no? de marketing que tienen detrás de ellos, ¿no? Ya, un artista como Bad Bunny, un artista como, la verdad que la mayoría de todos los artistas de reggaetón, en 1982 no la hacen, ¿entiendes? O sea, hubieran tenido que competir con la Fania, hubieran tenido que competir con no sé, con Oscar de León, con artistas de verdad, ¿entiendes? O sea, no hubieran podido competir, o sea, ¿no? Hay una razón por la cual salió el general y el general duró solamente un rato, nada más, ¿no? Entonces, el problema con lo de estos artistas de inteligencia artificial es que sí, se puede crear cosas interesantes y es una herramienta que se puede utilizar para los productores musicales, ¿ok? Y ahí está el problema, lo que decía, que en esta industria no aprendemos de los errores que han ocurrido, no atrás. Cada vez que vemos una herramienta, el problema ha sido que hemos dejado de usarlo como herramienta y hemos empezado a usarlo como la base para poder trabajar en la industria musical. Entonces ahora estamos en ese momento en el cual estos artistas estos artistas van a empezar a salir y van a empezar a salir con música nueva, que no es nueva. No es nueva. O sea, toda esa base de datos te está dando una combinación de elementos que sale de aquí, de allá, de acá, de allá, ¿ok? Entonces, es muy fácil para alguien, ¿ok? Crear algo de esa manera. Hace un mes y medio, 2 meses atrás, estuve haciendo grabando con un artista que no existe, ¿ok? Me llamaron a mí para hacer esta producción y era un artista X que tenía, básicamente era una familia que escribieron una canción, escribieron la letra de una canción y en inteligencia artificial le pusieron una música, ¿ok? Entonces la música, en primer lugar, no tiene hooks, no tenía ganchos, ¿ok? ¿Ya? Pero tenía una voz que sonaba mucho a lo que es la voz que he escuchado yo en el Velvet Sundown, ¿ok? Entonces, me llaman para hacer esa canción. Entonces, como esa canción no tenía una estructura muy bien desarrollada, entonces lo traigo a mi amigo Su, para que se encargue de la parte de maquetear, ¿no? El demo y hacer toda la estructura de la canción, ¿no? Y finalmente nos fuimos al estudio, estábamos ahí con Jay Hayden en la batería,
Estábamos con Matt Bisonet en el bajo, traje a mi amigo Jesse Wilson en guitarra, estaba Sue en los teclados, en la dirección musical, y basado en esa canción le dimos una canción que estaba de aquí y la llevamos acá, musicalmente, con todos estos músicos y grandes arreglos, muy bien. El problema viene ahí es de que la canción no es de ellos, eso no es una canción que hayan compuesto ellos, simplemente pusieron los parámetros y nosotros estamos convirtiendo la canción, creando la canción y haciéndolo humano. Entonces, el conseguir cantantes, estamos ahorita ya pasando por el tercer cantante, porque no se acostumbran a escuchar a los cantantes. ¿Por qué? Porque quieren escuchar al cantante que está en su demo cuando lo hicieron en Zoom o lo que sea, en inteligencia artificial, y no es una voz real. Entonces quieren ese cantante y ese cantante no existe. Entonces hay esos problemas. Entonces ahí yo te estoy contando de que es un caso en el que yo estoy trabajando con una gente que no tiene absolutamente nada de lo que es un acorde musical, ¿ok? Ya no saben cómo componer una canción, ¿okay? Y se están metiendo en algo que se les está yendo de las manos, ¿entiendes? Entonces nosotros somos los que hemos tenido que agarrar y hacer el proyecto y darle ese factor humano y crear realmente la canción, crear una canción ahí, ¿no? Entonces, como herramienta me parece genial, en las manos de un buen productor, como en el caso creo que lo que está ocurriendo con The Velvet Sundown, en las manos de una persona que es bastante capaz musicalmente, yo creo que se pueden hacer cosas muy, pero muy interesantes. El problema es, como le digo, es una tecnología en la cual está hecha a base de datos, de aquí, de pedazos, retazos y esto de acá, entonces no puedo yo darle un crédito no al 100% de talento ahí, ¿entiendes? ¿No? Hay un gran talento, o sea, la gente, los James van y no, el talento está en que con el teclado has escrito un par de cosas y se has hecho algo increíble. Ok, perfecto, ¿entiendes? ¿No? Pero estamos en un momento bastante delicado, ¿no? Y una vez más, como les digo, la industria musical no aprende de sus errores anteriores, así que no creo que vayamos a aprender esta vez, así que yo creo que van a aparecer mucho más de esto. Sí, no sé, no sé qué podría decirles yo que lo que nos depara en el futuro esto de acá. Lo único que sé es de que mientras más aparezca este tipo de artistas, menos artistas con talento van a aparecer en el mercado. Cuando hay una producción que viene de parte suya, que tiene la firma de Germán Villacorta, ¿quién la define? O sea, ¿cómo define uno que estuviste ahí detrás? ¿Cuál es tu firma o qué es lo que aplicas a ello? ¿Tú buscas adaptarte al artista o tú dejas también una marca en todo lo que has hecho? ¿Cómo infiere esto en ti al momento de generar alguna producción? Mira, la gente habla acerca de mis producciones y mi sonido en cuanto a mezcla en tres cosas. Contundencia, peso y claridad. Esas son las tres cosas y siempre se habla acerca de lo que yo hago. Tengo un amigo, un colega, productor, ingeniero, que un día estaba en la tienda musical de Amiba, acá en Los Ángeles, y cuando entró después me llamó y me dijo, y estaba en la tienda y estaban poniendo una canción de fondo musical en la tienda y apenas la escuché dije, esto suena a algo de Germán. Y me llamó y me dijo así, ¿y qué pasó? Fui y les pregunté qué cosas estaban tocando y en efecto era un disco que todavía trabajado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que me caracterizan, pero mucho tiene que ver con el sonido que uno le da, o sea, el sonido de uno es un híbrido de las personas con las cuales tú has tenido contacto y las cuales has aprendido, ¿okay? Entonces yo creo que he tenido muy buenos profesores de los cuales yo he aprendido diferentes cosas. He probado cada una de ellas, me he dado cuenta cuáles funcionan y cuáles no funcionan para mí. Y entonces yo creo que eso es lo que me ha caracterizado. Uno de los mejores cumplidos que he recibido yo en mi vida fue cuando estaba masterizando un disco que había yo mezclado. Lo estaba masterizando Dave Collins y Dave Collins me llama y me dice, oye, suena muy bien,
y estoy escuchando Randy Staub ahí, definitivamente, ¿no? Que fue uno de mis, del cual más he aprendido más en cuanto a mezclas, es el ingeniero del cual yo aprendí más, ¿no? Que es Randy Staub, ¿no? El disco negro de Metallica, y, ¿no? Nickelback, etc., ¿no? Entonces, eh, ese fue un gran cumplido, ¿no? Cuando me dijo eso, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a mis sonidos, sí, son esas cosas, ¿no? Contundencia, peso y claridad, ¿no? Y ahora, ya los arreglos son otras cosas que hay ciertas cositas, hay ciertas pinceladas que la gente puede reconocer, ¿no? Pero yo prefiero que la gente me reconozca más que nada por esos tres elementos que te he dicho, ¿no? Y no solamente por el sonido, ¿no? Entonces, porque parte de mi trabajo, o en realidad mi trabajo es potenciar el sonido, el arte de un artista. Y ahí es donde yo estoy en contra de muchos colegas que están desesperados por poner su sello ahí, ¿entiendes? Y cuando ocurre eso ya tenemos un problema bastante grande, ¿entiendes? Así que yo creo que uno está trabajando para potenciar el arte del artista, de la banda, del cantante, o lo que sea, ¿no? Y no está trabajando por nuestros egos, ¿no? Totalmente. Diego, Germán, en su trayectoria se incluyen trabajos en discos galardonados en los premios Grammy de gente muy grande, digamos, producciones enormes como Rolling Stones, Aerosmith, Alice Cooper. Eh, Trabajar con este tipo de artistas eh, te lleva a tener que, digámoslo así, de alguna manera como que obedecer, o tienes libertad de trabajar con artistas tan grandes. Te dicen, te vamos a entregar el trabajo y tú haz lo que quieras. Ok, sí, es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, nunca trabajé con Aerosmith, pero sí con los Stones, con los Eagles, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es esta. Como le decía anteriormente, uno está ahí para potenciar el sonido del artista. Hay veces que vas a trabajar con un artista novato, un artista nuevo, entonces tú estás, parte de tu trabajo es ayudarlo a desarrollar su propio sonido, ayudarlo a darle una identidad, ¿ok? Y es bonito cuando haces eso, ¿ok? Yo trabajé un artista de guitarra, era una banda de tres músicos, ¿no? Guitarra, bajo y batería, música instrumental, y el guitarrista, increíble el guitarrista, pero me mandó todos los tracks por separados y me pidió que yo le sacara el sonido a él. No tenía sonido, no era una banda, ¿entiendes? ¿No? Entonces le trabajé y salió algo bastante interesante. Una banda en España con la que yo trabajé era un proyecto de un guitarrista y un cantante. Las canciones que me habían mandado eran en guitarra y en voz. Cuando yo voy a España y empiezo a trabajar, y se consiguieron un baterista y se consiguieron un bajista, y nos metimos en la sala de ensayo y empezamos a ensayar 3 días ahí y sacamos las canciones adelante ya como banda. Y recién al momento de hacer la mezcla, porque habíamos conversado en la mezcla acerca de cómo íbamos a hacerlo, ¿ya? Y cuando terminó la mezcla, ellos habían escuchado un par de artistas nuevos que habían estado saliendo y querían sonar un poquito más tirado para eso. Y le digo, bueno, tengo que remezclar todo. Y se hizo. Lo remezclé todo más tirado para eso que ellos me habían pedido, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque el sonido no existía, lo estábamos creando. Y es bonito cuando lo creas, ¿no? De la mano con el artista. Pero cuando tú estás trabajando con un artista ya establecido, entonces tu trabajo es potenciar, ¿no? La fuente, lo que te están dando ellos. ¿Okay? Entonces, hay una razón por la cual Zakk Wylde ha trabajado toda su vida para sacar un sonido, ¿ok? Y yo no voy a ir, a ver, espérate, déjame ver tu Marshall, a ver, y si probamos esto, puta, bro, ¿entiendes? ¿No? Que fue lo que le pasó a él justamente antes de que empezara, no, antes de que trabajáramos en grabación con Zakk. Bueno, yo había trabajado con él, pero cuando hicieron el Down to Earth, ¿ok? De Ozzy Osbourne, Zakk no estaba en la banda, a Zakk lo trajeron para reemplazar al guitarrista que estaba en la banda, ¿ok? ¿Ya? Y grabar en el disco. Y él odia ese disco, ¿no? Por los compositores que están en ese disco,
Y yo me acuerdo que el productor era Palmer, el que le dijo, bueno, ¿y por qué no probamos este amplificador? Quería probar creo que era un JC 120, un combo ahí, ¿no? Y probamos esta guitarra para este sonido. Y la respuesta de Saf fue bastante clara. Es una Les Paul por un Marshall. Se acabó. O sea, así de simple. Ese es el sonido. No me vengas con estupidez, ¿no? Que voy a probar eso. No, no, no. O sea, hay músicos que han trabajado toda su vida para tener un sonido. Entonces tú tienes que trabajar, ¿no? Para potenciar eso, ¿no? Y respetar eso. Entonces, yo me acuerdo, mi amigo Joe Barresi, cuando estaba trabajando con Tool, decía, o sea, estábamos trabajando las canciones y, o sea, ¿qué mierda les voy a decir a los de Tool? Oye, ¿por qué no probamos esta variación en ese acorde de sol? ¿Por qué no hacemos una tensión? No, ¿qué mierda les voy a decir a ellos eso? ¿Entiendes? O sea, yo tengo que trabajar basado en lo que ellos me están dando, ¿ok? Y potenciarlo, nada más, ¿entiendes? ¿No? Entonces, todo depende de con quién estés, ¿no? Hay bandas que, o sea, simplemente tú lo que tienes que estar haciendo es capturarlos y se acabó, ¿ok? A mí yo siempre he hecho este comentario acerca de que muchos colegas los escucho hablar y dicen, yo hice tal disco, yo he hecho tal disco, yo he hecho tal disco, y la palabra hecho me parece tan ridícula, ¿ok? Porque tú no has hecho Celine Dion, tú no lo has hecho a Zakk Wylde, ¿entiendes? ¿Ya? Para mí, el mejor ingeniero de grabación es aquel ingeniero que degrada lo menos posible la fuente. Ese es el mejor ingeniero de grabación. Pero que tú me digas que tú le diste el sonido a Zakk Wylde, ¿okay? Eso es una mentira. Entonces, hay músicos que tú agarras y dices, wow, y se empiezan a tocar y se acabó. La primera vez, cuando trabajé con los Eagles, bueno, yo fui y la primera canción, yo estaba trabajando con Limp Bizkit y cuando me llamaron, oye, mañana para trabajar con los Eagles, yo ahora le digo al productor, hoy día es mi último día, chao, me voy. Me fui a trabajar con los Eagles. Y el primer tema que trabajamos era una canción acústica donde estaban los cuatro tocando guitarras acústicas, ¿ok? Y en el primer acorde, Dios mío, era Las Puertas del Paraíso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Entiendes? Simplemente tú tienes que capturarlo al artista lo mejor que puedas sin degradarlo, ¿ok? ¿Ya? Y dejarlos que sean lo que son, ¿entiendes? Hay artistas que son así, que simplemente apretas play, record y se acabó, ¿entiendes? ¿No? Y hay otros que sí necesitan que los guíes un poco más y nada más. Increíble. ¿Cómo haces para mantener la frescura y seguir innovando con más de 25 años de carrera, Germán? Mira, las cosas son muy claras. En los últimos 15 años, yo me acuerdo que mis colegas que vienen de la vieja escuela de producción decían una cosa muy, muy clara. No, con la manera y los presupuestos que hay y la manera como quieren los discos, no hay tiempo para estar experimentando en el estudio ya como era antes, ¿no? Donde la mezcla, por ejemplo, el disco negro de Metallica, la primera mitad se mezcló en 3 semanas y la segunda mitad en una semana porque tenían que entregarlo, ¿entiendes? ¿No? Entonces, te podías demorar muchas veces días o semanas en una canción, lo que sea, ¿no? Eso ya no había por los presupuestos, ¿no? Entonces, se dejó un poco de experimentar y seguir con las cosas que uno estaba acostumbrado. Entonces, hoy en día yo la manera como lo veo es esto. Tu capacidad de entendimiento, de lo que habíamos hablado temprano, tu capacidad de entendimiento de cómo hacer discos, ¿ya? Es lo que te mantiene a ti fresco. ¿Por qué? Porque como tú entiendes cómo ir del punto A al punto B sin desperdiciar tiempo pasando por C, D, E, F, G, H, I, ¿ok? Sino que tú sabes cómo ir de aquí a acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces, la frescura es de que tú haces que las cosas funcionen y funcionen rápido de la mano con lo que está trayendo una banda nueva, moderna, que está escuchando los sonidos nuevos que están ocurriendo actualmente, ¿no? Ahora, acuérdate una cosa también, que mucho de los plugins y mucho de las técnicas que se están haciendo hoy en día
están recreando cosas que hacíamos 40, 50, 60 años atrás. Así que si tú tienes un gran entendimiento de cómo funcionaban esas cosas, entonces vas a poder mantener las cosas funcionando frescas y avanzando. Yo creo que eso es lo que ayuda mucho, ¿no? Bueno, ahí hay algo bastante interesante y es porque nos das pie a una pregunta que teníamos precisamente frente a los plugins y es, muchos productores emergentes se enfocan en mucho más que los plugins y también en el tema de los presets. ¿Qué consejo le das a esas personas para desarrollar quizás un verdadero oído profesional o crítico sobre lo que están haciendo? Sabiendo que tú dices que es lo que se están acomodando a lo que era tener quizás todo eso hace 40 años o 50, como lo decías ahora. Bueno, a ver, en cuanto a eso, un par de cosas. Bueno, primero, olvídense de lo que el plugin que están utilizando significa. ¿A qué me refiero con esto? Me acuerdo cuando hace tiempo me preguntaban, cuando daba talleres, me acuerdo una vez, siempre salía la pregunta, Germán, y ¿qué versión te gusta de Fairchild más? ¿El de Universal Audio o el de Waves o el de, bueno, Avid o D-Design o lo que sea? Yo siempre decía, ok, ¿cuántos de acá han trabajado con un Fairchild de verdad? Nadie levantaba la mano. Entonces, ¿cuántos de ustedes han estado dentro de un estudio donde había un Fairchild? Así esté apagado. Casi nadie levantaba la mano, ¿no? Entonces, mi pregunta a ti, o sea, o lo que yo te diría a ti es, ¿a ti de qué carajos te importa si es un Fairchild hecho por Sutano, Fulano, Mengano, Perengano, cuando tú no tienes la menor idea de realidad de cómo funciona un Fairchild? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, tú simplemente tienes que olvidarte de qué es lo que supuestamente están haciendo y considerarlo que es un compresor, un limitador más, ¿okay? O es un ecualizador más aquí, o es esto, o es lo otro, ¿entiendes? Simplemente míralos de esa manera y olvídate del nombre o de lo que supuestamente tiene que ser. Eso es para que comiences, sácatelo de la cabeza. Lo segundo es, okay, trata de usar tus oídos y no tus ojos, ¿ok? Los plugins son muy visuales, ¿ok? Sobre todo ahora que aparecen con pantallas y te mandan forma los waveforms ahí y todo. Entonces, ya, cuando tú tenías un SSL, un ecualizador de SSL, aquí yo tengo el Solid State Logic, que tienes un ecualizador de SSL, ¿ok? Ya, tú estabas barriendo frecuencias, estabas buscando el sitio correcto, ¿ok? ¿Ya? Y nunca lo estabas mirando, nunca lo estabas mirando en la consola, no estabas viendo tú la frecuencia, sino que estabas escuchando cuál era el mejor sitio, ¿ya? Para conseguir el mejor sonido, ¿ok? Entonces, estos ecualizadores, bueno, no gráficos, sino los ecualizadores que te aparecen con la pantallita y te muestran dónde están gráficamente las frecuencias y todo eso de ahí, ¿ok? Hasta cierto punto te pueden beneficiar, pero hasta cierto punto te pueden hacer un poquito sordo, ¿no? Donde tú estás más que nada trabajando visualmente en lugar de estar escuchando qué cosa es lo mejor, ¿entiendes? ¿No? ¿Ya? Tercero, en cuanto a esto de los presets. Los presets, ¿okay? Son herramientas que te pueden ayudar si es que tienes un entendimiento, una vez más, de lo que ese plugin supuestamente tiene que hacer. ¿Okay? ¿Ya? Y son puntos de partida. ¿Okay? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá mi hardware de 1176 de compresores, pero como yo estoy patrocinado por Universal Audio, yo tengo todos los plugins de Universal Audio, entonces yo uso mucho el 1176 también de Universal Audio. Hay un preset ahí que es idéntico al preset que yo siempre uso en mi hardware. O sea, siempre es mi punto de partida. ¿Ok? Entonces, yo en todos mis plugins, cuando utilizo mis plugins, yo tengo un preset que dice GBC, yo soy Germán Villacorta Córdoba, dice GBC Start. Entonces, ese es mi punto de partida. O sea, cuando pongo el plugin, ya de frente abre con el preset en el cual yo estoy. Y hay veces de que son exactamente iguales a el preset de alguien ahí. ¿Okay? Entonces, funcionan, pero son puntos de partida.
¿ok? Me voy a extender un poco. Yo me acuerdo en el 2007 cuando di mi primer taller que estábamos hablando acerca de desde las perillas, ¿no? Este, me preguntaron por ahí si yo tenía miedo de que la gente, ahora que les estoy contando todos mis secretos de cómo grabar esto acá, se van a robar mis secretos y me van a quitar mi chamba. Y decía, no, porque la gente que está aprendiendo no tiene mis oídos y no está en mi cabeza. Entonces no saben exactamente por qué estoy utilizando ciertas cosas, solamente están viendo los parámetros, nada más. Es lo mismo con los presets. Los presets, ok, alguien lo ha trabajado, pero alguien lo ha estado escuchando y lo ha creado a una mezcla de algo que de repente tú no estás haciendo. O sea, de repente dice el preset en una SSL, dice para redoblante, ¿ok? Pero de repente esta persona está haciendo un redoblante y estaba trabajando con un piccolo de alguna canción, etcétera, y tú estás trabajando ahorita una canción de metal con un redoblante así de grueso, ¿ok? Entonces no es exactamente lo mismo. Tú no sabes cómo han diseñado los parámetros. Son un punto de partida, ¿ok? Eso sí, son un punto de partida. Yo encuentro un par de parámetros que son un punto de partida muy bueno para mí porque me parece que la persona que los hizo los ha hecho correctamente como para arrancar. Por ejemplo, aquí si les doy, ¿no? En Waves, en el SSL que se llama el Mix Hub de CLA, en los toms, él tiene unos presets para los tres toms, ¿ok? Esas frecuencias que él está quitando, por ejemplo, y añadiendo, son exactamente las frecuencias que yo estaría trabajando, ¿ok? En el ecualizador. Por eso que yo siempre pongo eso de ahí y de frente voy al preset, ¿ok? Pum, arranca el preset y de ahí yo empiezo a ajustar. No lo dejo ahí nada más. Y después continúo en los toms y después continúo con los presets en el API del 550, ¿okay? Que también creo que es de Waves, y también tienen unos presets de tones, ¿okay? Y los pongo después, que también tiene exactamente las frecuencias que yo estaría haciendo en ese doble combinación de ecualizadores, ¿no? Y una vez que lo pongo ahí, ya empiezo yo a darle, ¿no?, los ajustes necesarios, todos, ¿no? Pero para mí es rápido, ya, listo, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pero la cuestión es no dejes que la tecnología o la herramienta haga el trabajo que tus oídos deberían estar haciendo. Tienes que sacarte eso de la cabeza, porque puede ser muy, pero muy contraproducente. Finalmente, yo no soy fanático de estos ecualizadores, los fat filters, por ejemplo, ¿no? Porque yo ahora veo que los ingenieros, sobre todo jóvenes, están trabajando la ecualización en todos los instrumentos de una manera quirúrgica, donde le están quitando todo lo que ven que está un poquito fuerte de volumen o alto de volumen, le están quitando, y puta, es una hueá que tú dices, mierda, ¿verdad? Le has quitado todo el factor humano, ¿no?, a la ejecución de ese instrumento, o todo el factor natural al instrumento que estás mezclando ahí, ¿entiendes? ¿No? Entonces, puede ser muy contraproducente, ¿entiendes? ¿No? Entonces, una vez más, yo doy gracias a Dios de que yo vengo de la industria musical antigua, donde teníamos consolas, teníamos cosas, y no teníamos cosas realmente visuales para estar nosotros llevándonos de eso, ¿entiendes? A sacar el sonido, ¿no? Eso, a grosso modo. Diego. Hombre, Germán, una pregunta espinosa sobre lo que estamos viviendo y lo que viene, ¿no? Lo que ignoramos a futuro. ¿Cómo ves el futuro del rock? El rock va a sobrevivir, ¿entiendes? El rock va a sobrevivir. Esa pregunta yo la escucho mucho porque mucha gente, de una manera errónea, ¿ok?, piensa de que el rock ha sido relevado de las radios o de la televisión o del mainstream, ¿ok?, por falta de un término en castellano, ¿ok? El rock nunca fue mainstream, ¿ok? ¿Ya? Led Zeppelin no fue mainstream, ¿ok? ¿Ya? Black Sabbath nunca fue mainstream, Deep Purple tampoco, ¿ok?
Pero al llegar a los 80s, el rock con bandas como Van Halen, como Bon Jovi, como Motley Crue, como Guns N' Roses, ¿okay?, usurparon el mainstream por más o menos unos 14 años. ¿Okay? El rock usurpó ese sitio. Botaron a un lado a todo lo demás y eran los momentos del rock. ¿Entiendes? Vino el grunge, pasó, y después vino la segunda mitad de los 90 y fue la venganza de los nerds y se acabaron los rockstar de verdad, y en el 99 fue pues el último disco de rock de estar número 1 en el Billboard, que fue en el 99, fue Santana, ¿no?, cuando hizo Supernatural, y se acabó. Y de ahí regresó el hip hop y el pop a apoderarse otra vez de lo que es el mainstream, que es lo que al pop supuestamente pues es lo que es, no por eso era música popular, no pop, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, que el rock ha sido relevado. No, nunca ha sido relevado, simplemente el pop ha sido música que ha sido subterránea, y la gente lo va a seguir escuchando. O sea, yo no veo que Iron Maiden tenga menos fans en los estadios hoy en día, ¿no?, que hace 10 o 15, 20 años atrás. O sea, siguen teniendo la misma cantidad de gente yendo a verlos a los conciertos. ¿Ok? ¿Ya? Pero es porque la gente que escucha rock y heavy rock y metal y todo eso, le importa un carajo el mainstream, sino que lo buscan de otras maneras. Yo cuando era niño, o sea, la radio, carajo, o sea, no pasaba, ¿qué te iban a pasar Iron Maiden en la radio? Pues tú tenías que ir a la casa de los amigos, ellos tenían un disco, lo copiabas en un cassette, ese cassette se lo prestabas a fulano, sutano, mengano, y así es como escuchabas tu música y te enterabas de todas estas bandas, ¿no? Entonces, no, yo creo que el rock va a seguir ahí mutándose de diferentes maneras, ¿no? Ya hay algunas que funcionan, hay algunas que van a quedar, hay algunas que van a desvanecer, ¿no? El new metal ya desvaneció hace tiempo, no tuvo su época, ¿no? Entonces, yo creo que el rock va a seguir, pero la idea de que el rock es mainstream, no hay que sacarnos de la cabeza eso, ¿no? Así que lo único que podemos hacer es mostrarle la buena música de rock a nuestros hijos, y que aprendan, pues, ¿no? Y si les gusta, bestial, y si no les gusta, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Va a haber el vecino, de repente, su hijo sí le gusta, y va a seguir escuchando, y la tradición va a continuar. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Hablabas un poco de CDs, de cassettes y demás. Tú me dijiste que sabías cuál era. ¿Cuál fue quizás ese primer álbum de rock que Germán Villacorta vio en su vida? El primer disco que yo tuve, mira, yo cuando era chico, cuando vivía en el Perú, yo tenía 3 discos, nada más. Tenía el Peace of Mind de Iron Maiden, que es en realidad, es el primero que tuve, o sea, el primer disco que me compré. Sí, sí. ¿No? Ya dice que ya tienes que ir a cocinar. No, estaba mirando si lo tenía, pero no lo vendí. Ah, ya yo pensé. Ok, entonces el primer disco que yo compré en mi vida fue el Peace of Mind de Iron Maiden. Tremendo. ¿No? Yo tenía el Eliminator de ZZ Top. Uf. Le dio en el corazón a Diego con ese. Ahí lo tengo. Y la verdad de las cosas, creo que son los únicos 2 discos que yo tenía. Discos, o sea, discos. No, Sí. no tenía nada más. El resto eran cassettes donde me prestaban y grababa canciones, discos, o lo que sea, de aquí y de por allá, pero no, en la casa no había plata para discos. No, pero los dos discos que yo tenía, y la verdad no me acuerdo cuál de los 2 tuve primero.
Quisiera decir que de repente el Eliminator de CC Top lo tuve primero porque era más barato que el de Iron Maiden. Creo que ese es. Pero ese fue los únicos dos discos que yo tenía, ¿no? Heredé por ahí un disco de Warlock. No sé cómo, pero en mi casa había un disco de Warlock. No sé cómo lo heredé. ¿Okay? Germán, sí. he estado haciendo memoria sobre algunos artistas, precisamente cuando uno habla de sus casas y sus familias y se va como a la parte humana, a la personal, a la íntima. Estaba recordando a Joseph Williams, hijo del gran John Williams, cantante de todo, productor musical, creador de canciones para películas como Hakuna Matata, hay muchas cosas que tiene este gran hombre. Y uno se da cuenta que tiene un hermano que es músico, su mamá trabajó en cine, todo, todo su ADN viene ligado totalmente a lo que él está haciendo. ¿De dónde viene Germán? ¿Cómo nace Germán? ¿Por qué llega a la música? Wow, mira, sí, mira, conversando con un montón de colegas, músicos, ingenieros, productores, siempre sale eso, ¿no? Siempre sale de que tengo un amigo que viene de una familia de músicos, ¿no? Entonces, Yngwie Malmsteen, no, su madre era profesora, creo, de música, ¿no? Y, o sea, sí, muchas veces se da eso, ¿no? En mi caso no se dio eso, en mi caso nadie escuchaba música en la casa, no teníamos radio, yo lo que quería hacer de niño era ser futbolista, yo quería jugar fútbol, okay. En mi barrio jugábamos fútbol como mierda, mi mejor amigo, mi hermano Oki, estuvo en la preselección nacional de Perú a los 16 años, jugando con Chemo el Solar y con Reynoso y toda esa gente, y ahí y en el Estadio Nacional, ya, mierda, se le fue a la mierda el ligamento, ¿no? Ese era lo que yo hubiese querido, ¿no? Fútbol. Pero mi papá una vez compró una radiola ya, no esa radiola, pues no, o sea, era un mueble donde tienes la radio y tienes el tocadiscos, ¿no? Y es un mueble donde puedes poner discos. La cuestión es que no habían discos, entonces no podía tocar nada en el disco y lo único que escuchaba era la radio. Pero en la radio yo solamente escuchaba en AM los partidos de fútbol. Eso era lo único que yo escuchaba, los partidos de fútbol, ¿no? Hasta que un día mi hermana mayor me lleva 4 años, mi hermana llega a la casa con un disco que le habían prestado a ella, que era el Grandes Hits de ABBA. Y ahí cambió toda mi vida. Cuando escuché ABBA, cambió toda mi vida, ¿no? Entonces se lo habían prestado, pero yo era el que estaba ahí poniéndole, lo escuchaba. Mi hermana se compraba entonces los 45 de algunas canciones que estaban de moda en esa época, ¿no? Y ella bajaba y me encontraba a mí siempre escuchándolo, escuchando eso. O sea que en mi casa no se impulsó la música. Me acuerdo cuando le dije a mi papá que quería una guitarra, me dijo, ya agárrate la escoba, ponle cuerdas, pues, ¿no? ¿No? Y entonces no había nada de eso. Ahora, lo que sí había en el ADN, en mi ADN, lo que sí había era arte. Porque el hecho de que mis padres no querían de que yo tuviera nada que ver con el arte era precisamente porque mi papá fue artista, él fue actor, ¿okay? Y él fue actor de telenovela, de radionovela, de televisión, de cine y de teatro, ¿okay? Él trabajó mucho tiempo junto con este actor Ricardo Blume, ¿okay? Muy famoso, ¿okay? Y ellos trabajaban en un montón de shows de telenovela y todo eso. Pero mi papá, debido a eso, es que él vio que el ambiente artístico era una mierda en un país tercermundista, ¿no? Y llegó un momento en que él dejó de hacer películas
y porque se dedicó a su carrera, que era ser profesor. Mis padres son profesores los dos. Entonces, de ahí es de donde yo saco la parte del ADN para hacer talleres y clases, ¿no? Tutor, ¿no? Entonces, cuando yo quería meterme un poco en la música, fue un poquito difícil, sobre todo porque yo era uno de los primos que era el menor. De los hombres, al menos creo que era el menor. ¿Ok? Ya, mis primos todos eran mayores. O sea, yo estaba todavía, yo estaba en el colegio de niñito, así, ¿no? Y mis primas ya estaban en la universidad. Yo tengo una prima que yo toda la vida la vi ya como adulta porque ya era abogado. ¿Entiendes? Entonces, yo era el chiquito, entonces cuando yo empecé a querer meterme en la música, me cayeron de todos lados. Que no, que te has creído, wow, que tú eres corta, que te crees, que todos somos ingenieros, abogados, ¿no? Y entonces no tengo nada de eso en el background, ¿no? Pero poco a poco fue que yo empecé a descubrir gente, músicos, ¿no? Y hacerme un camino, pues, ¿no? Trazarme un camino poco a poco. Yo empecé a estudiar ingeniería electrónica en el Perú. No había, pues, producción musical. O sea, yo no sabía lo que era un productor musical en esas épocas. Yo quería estudiar ingeniería de sonido, ¿no? Yo quería grabar bandas y eso es lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, tenía más o menos ese concepto de leer los créditos en la parte de atrás de los discos, de la carátula de los discos. Eso era lo que más o menos me daba la idea de lo que era. Pero un productor musical no tenía la menor idea de lo que hacía. Pero no había la carrera, así que estudié ingeniería electrónica 2 años y de ahí me vine a los Estados Unidos con mi familia y poco a poco fue que empecé a conectarme con músicos y ya, okay, puedo hacer esto y ahí lo hice poco a poco. Ya, me fui a Berkeley, me gradué, vine a Los Ángeles y el resto ya es historia. Sí. Bueno, mira entonces todo lo que ha sucedido en cuanto a no conocer o no saber de dónde ibas a salir y llegar. Finalmente llegar, o sea, ahora, hay un trecho. ¿cómo llego yo a la parte más rockera, a la parte de heavy metal y todo esto? Ya eso ocurre cuando, como te digo, era chiquito, pero en el 85, cuando yo era chiquitito, en Brasil se dio el primer Rock en Río. ¿Okay? El primer Rock en Río. Entonces, en las noticias, a las 10 de la noche yo estaba dormido, ¿okay? Pero a las 10 de la noche empezaban las noticias y al final de las noticias daban el entretenimiento, la sección de entretenimiento, y ellos habían enviado 2 personas a Brasil para que cubrieran el evento. Y me acuerdo que en esas noches te pasaban, qué sé yo, 30 segundos de lo que había ocurrido ese día, de cada uno de los artistas, ¿no? Bueno, de los más grandes, pues, ¿no? ¿Ya? Y dentro de esos pasaron 30 segundos de una banda que me destrozó el cerebro por el resto de mi vida, que fue Iron Maiden, y estaban tocando La Trooper en vivo. Y yo cuando escuché eso de niño dije, mierda, ¿qué es esto? Para mí es Iron Maiden, entonces empieza a ser como que, wow, o sea, si las bandas no son así de melódicas, puta. Claro. O sea, tienes bandas como ABBA y como Iron Maiden de referencia, puta, te tiene que gustar la melodía. O sea, sí, siempre. Ahí está todo. Sí. Sí, claramente, claramente. A ver, hombre, tú que has trabajado tanto en álbumes de estudio como en álbumes en vivo, ¿qué particulares valoras de cada una por aparte? Hay que tener en claro que álbumes en vivo. Ah, no, sí, O sea, sí. nos creemos el día de hoy que la Live 2 es en vivo. ¿Okay? Ya, la Live 1 ya. ¿No? O sea, hay muchas cosas que se reemplazan y hay que arreglar y todo eso. ¿No? Ya a estas alturas me importa un carajo. El disco de Lynch Mob en vivo, de Lynch Mob, por ejemplo, estamos acá en el Key Club y lamentablemente a alguien se le ocurrió grabar ese show, que fue el tercer show
en realidad fue el primer show grande con esa gira, con esa banda. Entonces fue como un ensayo más que nada, que todavía no estaban cuajados, ¿no? Entonces, no da, así que al día siguiente nos fuimos al estudio A en Henson y regrabamos todo el show, porque todo el show era con Click, ellos estaban con Metrónomos, ¿ok? Entonces grabamos absolutamente todo, ¿no? Pero en bloque, todos en vivo, los tres músicos en vivo. Todos en sesión de una. Lo único que no se regrabó es la voz, porque Robert Mason, desde la primera nota que comienza hasta la última canción del show, puta, tiene una afinación increíble. O sea, no había nada que hacerle a su voz, estaba puta, increíble, ¿no? Que ahora es el cantante de Warrant, ¿no? Entonces, sí. Entonces, no. Entonces, en cuanto a tocar en vivo y grabar los conciertos, es tan difícil porque es como que tú tienes una sola chance para poder capturarlo, ¿no? Entonces, es recomendable hacerlo cuando ya estás al final de la gira y ya todo el mundo sabe exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿no? Es mucho mejor cuando está ocurriendo eso. Ahora, las condiciones también hoy en día ya se ha aprendido mucho de las grabaciones anteriores, entonces yo creo que tenemos muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el envío en Budokan de Ozzy Osbourne, Zack está al frente y tiene los Marshalls ahí, pero los micrófonos, los tracks de guitarra que estamos usando están atrás, ¿okay? Ya están atrás. Es más, creo que ahora en el concierto de la despedida de Ozzy, no me acuerdo si es Metallica o Guns N' Roses, no me acuerdo quién es, pero ahí si tú te das cuenta que tiene los amplificadores al revés. Sí. O sea, la parte de atrás del amplificador está mirando hacia el músico y los speakers estaban atrás, ¿no? Entonces, con lo de Zack, por ejemplo, habían dos sets, habían dos amplificadores al frente y dos atrás. Los que son atrás son los que estamos grabando. Bueno, se grabaron los dos sets, pero son los de atrás los que estamos, los que se usaron, los que usé para la mezcla, porque ahí no había tanta bulla, tanto ruido del público, eran más finos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas así que tú puedes hacer, ¿no? Hay cosas siempre que van a haber problemas, por ejemplo, el bajo en el video en Budokan tuvo problemas en el jack, Robert, y cortaba la señal, se cortaba la señal por momentos. Entonces en el estudio después tuvimos que regrabar esas partes y todo eso, ¿no? Pero yo creo que en el estudio es otro mundo. El mundo en vivo y el mundo de estudio son muy diferentes, ¿entiendes? Entonces, tienes normas y reglas y protocolos distintos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a mí me enferma, por ejemplo, que en vivo todo lo ven desde el punto de vista del escenario cuando el ingeniero de la casa está mirando el concierto con la perspectiva de la audiencia, ¿entiendes? ¿No? Y nosotros en el estudio, entonces todo es con perspectiva de la audiencia. Estás viendo la batería, estás viendo los tonos de esta manera y los pones de esa manera. En cambio, ellos los ponen al revés, a pesar de que saben de que lo tienen que poner los paneos diferentes para que la gente lo escuche como lo están viendo, ¿entiendes? ¿No? Entonces se puede dar eso, ¿no? Entonces, para mí son dos mundos distintos. Yo prefiero estar en estudio siempre, a pesar de que ahora que me fui de gira me gustó. Fue bastante interesante. Hicimos 4 meses de gira, 2 en Estados Unidos y Canadá y 2 en Asia, ¿no? Con Nick Carter, pero yo creo que a mi edad ya, o sea, las condiciones son diferentes, ¿no? O sea, cuando fuimos con Lynch Mob de gira, por ejemplo, allá en los 2004, por allá, íbamos en un bus y teníamos unos hoteles horribles, ¿entiendes, no? Pero con Nick Carter estábamos con todos los hoteles súper de 5 estrellas y otra cosa, ¿entiendes? Entonces, las condiciones también han cambiado. Hoy en día las consolas son mucho mejor en vivo, son muy buenas, la tecnología es diferente, ¿no? Así que uno se tiene que acostumbrar nada más. A mí cuando me llamaron para hacer esto de acá de la gira con Nick Carter, me llamaron para hacer monitores. En mi vida nunca había hecho monitores, yo siempre había hecho, cuando he hecho algunos shows, cuando he hecho giras,
fueron para hacer el sonido de la casa. Nunca había hecho monitores, pero entonces llamé a amigos, como por ejemplo el amigo Tato del Campo, un gran ingeniero, que me ayudó muchísimo para entender los conceptos, ¿no? Y una cosa que él me dijo fue, mira, vas a aprender un montón de cosas, tienes que estudiar todas estas cosas, mírate los videos de YouTube, todo, bla, 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 pero lo que nadie te va a enseñar a ti ya hoy en día es a mezclar. Y eso es lo que tú tienes que hacer, estás mezclando para todos los músicos, así que esa parte la tenía ya bien, pero el resto era aprender, carajo, nunca había trabajado con un micrófono inalámbrico o con los in-ears, ¿no? O sea, nunca, ¿no? En el estudio nunca usas eso, pues, ¿no? Así que son dos mundos distintos. La cuestión es, al final de la jornada, los dos quieren hacer lo mismo, que es capturar el instrumento del músico, ¿no? Y ponerlo en algún tipo de medio, ya sea en un CD o ya sea en los oídos de los músicos o lo que sea, o el público, ¿no? Entonces, mientras que tú entiendas a dónde quieres llegar, simplemente tienes que aprovechar de aprender lo más que puedas de la tecnología y llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que prefiero? Obviamente voy a preferir siempre estar mezclando en casa, o en mi estudio, o en cualquier otro estudio, ¿no? Eso es lo que yo siempre voy a preferir, ¿no? Estudio. Diego. Hombre, yo te preguntaría finalmente, Germán, de ese lado de profesor también que tienes, ¿qué consejo sueles darle a los que están incursionando, a los que se están montando en esta película del ámbito musical, de la producción musical, de todo lo que vives y que vemos y que has dicho que hay muchos errores en todos los chicos que están incursionando? ¿Qué consejos das o darías como para tener un norte más claro? Es una muy buena pregunta y la respuesta lamentablemente no es muy de blanco y negro, ¿no? Lo que ocurre es de que si tú me haces esa pregunta, o si tú le haces esa pregunta a Randy Staub, cuando yo empiezo, y donde la gente de mi generación eran los ingenieros nuevos, okay, teníamos una visión diferente. Existían las jerarquías y se respetaban las jerarquías. Okay, ¿ya? Tú lo que querías era trabajar en un estudio grande, ¿ya? Porque ahí ibas a trabajar con un montón de productores, ingenieros y artistas grandes y ibas a aprender ahí. Pero a ti no te interesaba, no te importaba estar limpiando los pisos y los baños y trayendo la comida y ayudando aquí por 1, 2, 3 años o lo que sea, con tal de llegar a ese sitio. Pero hoy en día la generación que está entrando, la generación nueva, los que se están graduando en las universidades, todo eso, ya ni siquiera son los millennials, sino ya son la generación Z, los Gen Z. Y si ustedes han tenido algún tipo de interacción con los Gen Z, ¿ok? Son los que no saludan, llegan a una casa, no saludan a nadie, no se preocupan por estudiar, quieren todo inmediato, todo es inmediato, ¿entiendes? ¿No? Y se lo merecen todo, ¿no? Entonces, la ética profesional de ellos, lo tengo que generalizar, ¿okay? Lamentablemente, lo tengo que generalizar, es un poquito diferente a como era antes. Entonces, antes era el sacrificio y sacarte la mierda porque querías llegar a tu sitio. En cambio, ellos no, ellos ya quieren estar ahí de frente. Me gradúo de la universidad, del instituto, y ya dame mi disco que voy a producir y lo voy a producir en mi cuarto, ya. Porque me enteré de que el hermano de Billie Eilish estaba en su cama y ahí escribiendo. Entonces, puede funcionar con el hermano de Billie Eilish, con Fides, pero no con todo el mundo. Mucho de lo que nosotros, okay, tenemos que hacer en cuanto a lo que es la producción musical es a base de entendimiento de la música y a dónde queremos llegar. Hay una razón por la cual cuando tú te gradúas, así te gradúes de Harvard en Derecho, sales de Harvard y a ti no te van a dar inmediatamente el caso de un asesino en serie para que lo defiendas.
tú primero tienes que entrar a una firma de abogados y aprender, ir a la corte y vas a... Tienes, ¿no? Es exactamente lo mismo con la producción musical, ¿entiendes? Así, ¿no? Si tú quieres aprender bien, tienes que aprender de diferentes personas, diferentes músicos, diferentes productores y diferentes ingenieros, ¿no? Yo doy mis clases privadas, ¿okay? En línea todavía, y he dado talleres en un montón de sitios, ¿ya? Pero tú estás aprendiendo de una persona, de una sola persona, y eso no es suficiente, ¿okay? Entonces tú tienes que trabajar con diferentes productores, interactuar y aprender, wow, mira lo que está haciendo esto acá, voy a probar si funciona conmigo. Yo tuve la suerte de trabajar mucho con un productor como Bob Marlette, de trabajar con Brendan O'Brien, de trabajar con Bob Rock, okay, con Phil Ramone. Y como ingenieros, puta, o sea, Mike Fraser, Randy Staub, tú empiezas a probar las cosas que cada uno de ellos hace y tú te das cuenta, bueno, esto acá no funciona conmigo, puta madre, sonaba bien cuando él lo estaba haciendo, pero yo estoy haciendo esto y suena horrible. Entonces se empieza a probar y tu técnica se empieza a convertir en un híbrido de todas estas personas con las que has aprendido. Entonces yo lo que diría que es, hay que ser un poquito más metidos en el aprendizaje, lo cual lo puedes hacer en línea, ¿ok? ¿Ya? Pero tienes que probar y tienes que experimentar, ¿ya? Aprende de todo el mundo, ¿ok? Pero no lo tomes como que es la ley. Lo que esta persona está haciendo es la ley, no. Aprende de eso, pruébalo, si te funciona bestial, si no te funciona, combínalo con otra cosa que alguien más está haciendo y empieza a probar de sacar tu propio sonido. Y la cuestión es que saques tu propio sonido, ¿entiendes? ¿No? Entonces yo le dije temprano que uno de los cumplidos que yo tuve al comienzo de mi carrera fue cuando me dijeron, puta, escucho Randy Staub ahí en tus mezclas, ¿ok? Pero no estaban escuchando una mezcla de Randy Staub, estaban escuchando una mezcla mía, pero escuchaban los elementos ya de Randy y de repente de Bob Rock también, ¿no? Entonces, al final, y llegas al momento en que entonces la gente va a decir, no, esto suena a Villacorta, ¿no? Esto suena a CLA, ¿no? O lo que sea, ¿entiendes? Entonces, trabajar de esa manera, no sé, bastante humilde y empieza con el conocimiento de que te falta muchísimo por aprender cómo hacer discos, ¿ok? Y invierte el tiempo, ¿no? En trabajar con diferentes artistas. Si puedes trabajar en diferentes géneros, genial, porque vas a aprender muchísimo más, ¿ok? ¿Ya? Y finalmente, algo muy importante, sumamente importante, que es la gente va a valorar tu trabajo por lo que tú les presentes, por tu producto, ¿ok? A la gente le importa un carajo si tú utilizas tal plugin o tal técnica o esto, o lo otro, o aquello. No les importa un carajo porque al final tú estás terminando con una canción, ¿ok? En un CD, en un cassette, en un vinilo o en un MP3 en tu iPhone, ¿ok? Y eso es lo único que la gente va a escuchar, el producto final. Entonces, lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Es de que la gente se acostumbre a que tu nombre vaya de la mano con el concepto de calidad, sea como sea. Entonces, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Ya has tomado la clase conmigo, genial, bestial, practica todo eso. Pero si a ti te manda un artista un disco y tú sientes de que no estás llevándolo todavía a donde debería estar, entonces llama a fulano, sutano, para que te ayuden con la mezcla. La idea es que cuando tú les entregues, ellos digan, mierda, qué bien suena esto de acá, ¿entiendes? Ok, voy a llamarlo para que haga mi próximo disco, y tú vas a ir aprendiendo poco a poco, vas a seguir aprendiendo, ¿entiendes? Y esa es la manera de hacerlo, ¿ok? Te podría contar una historia un poquito más larga, que sería una buena historia para todos estos jóvenes. No sé si la van a entender, pero bueno. Mi amigo, Adrián Magaña, él trabajaba
en México, él maneja muchas de las cosas que yo trabajo allí en México, y él empezó cuando se graduó de la universidad, se fue a trabajar a Televisa, ¿okay? Y en Televisa le dieron un cargo que tenía que tomar unas funciones y les describieron las funciones que tenía que hacer. Tenía que hacer esto, 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 esto y esto. Y él agarró y dijo, pero lo que me están pidiendo que haga es el trabajo de 4, 5, 6 personas. Y la respuesta que le dieron fue, la persona que tú estás reemplazando, que se está yendo, hacía todo eso. Entonces, vamos, o sea, si quieres lo haces, si no, tenemos otra gente que está interesada. Bueno, dijo, ya, ok, voy a meter ahí. ¿Qué pasó con esta persona que se estaba yendo? Esta era una persona que cuando estuvo en la universidad empezó a tener contacto con gente, ¿no? Colegas de él, estudiantes, e hicieron cinematografía. Entonces, cuando estaba él en publicidad, trabajando en publicidad, por ponerte el número, le decían, tenemos $5,000 para un comercial, ¿ok? O sea, cuando los presupuestos eran de 100,000, por ejemplo, ¿no? Y decía, yo lo hago, yo lo hago. Y él agarraba y decía, ok, le daban los 5,000 y él llamaba a su amigo que era el más capo que él había conocido en cuanto a cinematografía, digamos. Decía, tengo $5,000 para hacer esto, ya, le daba todo. Le dijeron, pucha, cuando lo entregó, les pareció muy bien, así que le dijo, mira, tenemos $10,000 para hacer esta acá, ya, yo lo hago, yo lo hago. Y llamó a su amigo, le dice, tengo 5,000 en cinematografía, y llamó a otro amigo y decía que era el mejor para las cámaras. Y le dijo, tengo $5,000 para las cámaras, ya, 5,000 acá, 5,000 acá. Entonces, él hacía eso. Entonces, mientras tanto, nada se lo metía al bolsillo, todo lo estaba reinvirtiendo, ¿ya? En tener al mejor en esto, al mejor en esto, al mejor en esto, para trabajar con él. Y la gente que estaba en la compañía solamente sabían de que él entregaba un producto de calidad, de calidad, de calidad, ¿no? Y a la vez estaba aprendiendo de los mejores, y ese era González Iñárritu, ¿no? Que después, ¿no? Ganaría el Oscar por esa mentalidad de aprender y no querer hacerlo todo él mismo. Él sabía cuáles eran sus falencias, cuáles eran sus limitaciones, entonces él sabía, necesito que fulano, sutano se encargue de esto, de esto, de esto, así no me esté llevando todo el bolo al bolsillo. Trabajo en equipo, lo que nos has remarcado tantas veces. ¿Sí? Eso sería. Increíble. Bueno, para mí, pues la de cierre sería, ¿qué legado esperas dejar como formador y referente en la producción para nuestros lares y también pues todo lo que has logrado tocar allí en Estados Unidos y pues a dónde has llegado? Yo creo que uno no está buscando, uno no hace esto para buscar un legado. Hay ciertas personas que tienen un ego increíble, que claro, me imagino que sí, ¿no? Pero lo único que quiere uno es simplemente es dejar discos ya plasmados que la gente siga escuchando, ¿no? Por décadas y décadas y décadas, ¿entiendes? ¿No? Este, eh, Hoy en día, ¿quién escucha Despacito, por ejemplo? ¿Entiendes? No. No, pero la gente sigue escuchando Black Sabbath, sigue escuchando Led Zeppelin, sigue escuchando los Beatles, ¿entiendes? ¿No? Entonces uno quiere dejar un producto que no tenga una fecha de caducidad. Y eso es lo que yo quiero hacer discos que tengan buenas canciones, ya muy buen gusto, que tengan muy buenos arreglos, que tengan buena energía, ya, y que la gente pueda apreciarlos más adelante. Y eso lo consigues tú así, o trabajando en música que no está envuelta en una cápsula de tiempo, ¿ok? ¿Ya? Así que básicamente es eso, ¿no? Y bueno, y si la gente reconoce el trabajo, genial, ¿no? O sea, a mí me ha dado mucha satisfacción trabajar en Colombia porque mucha gente dentro de lo que es el ámbito de la producción, los músicos, me han, este, pues esto lo vamos a editar mejor, ¿no? Ni lo quiero decir, ¿ya? Así que ya lo sacamos de ahí. Pero, puta, o sea, sí, o sea, ya entrenó, sí, mucha gente ve que hay un antes y un después de cuando yo llegué a Colombia, con la banda de rock. ¿Entiendes? Total. ¿No? O sea, pero para mí, o sea, el primero que me dijo eso fue el Duque, me acuerdo. El primero. Pero sí, ¿no? Eso óbvialo. Listo. Sí, o sea, creo que ya te contesté con todo lo que... No, sí, sí, dale.
Bueno, esto fue entonces Germán Villacorta para Tendencia Rocker. ¿Qué aseveraciones te deja entonces esta nota que tuvimos tan interesante, Diego? No, Sebastián, Germán, qué experiencia tan espectacular estar con un grande suramericano que ha dejado su sello, ¿no? Y me imagino que vas a dejar muchos sellos de acá en adelante dentro de toda la escena del rock y dentro de la música también latinoamericana, hispanoamericana. Un orgullo grandísimo nuestro y feliz de haber compartido con vos y pues esperamos que hayan otras oportunidades, ¿no? Claro que sí, qué bueno, Bueno, muchas gracias. Germán, Claro que sí, muchas gracias. sabes que siempre es un gusto invitarte. Sabes que estoy muy atento a lo que haces, por eso siempre te pregunto mucho si estás produciendo, si estás haciendo algo para darle la rueda por ahí en Tendencia Rocker. Siempre es un gusto poder hablar, poder escucharte, que nos compartas un poco de tu conocimiento y nada, esperamos que sean varias charlas de aquí en adelante cada que hayan por ahí novedades o podamos charlar de producción como lo hicimos hoy. Sabes que hay un fuerte aprecio y te agradecemos bastante. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos también a todos los oyentes de Tendencia Rocker, ¿no? Espero que se hayan entretenido un poco, ¿no? Y que les ayude también, les ayude en sus carreras musicales.